¿Y si el cristianismo tal como lo conocemos no fuera solo una religión, sino una revolución que empezó con fuego, sangre y milagros? ¿Alguna vez te has preguntado por qué hombres y mujeres comunes estuvieron dispuestos a morir por un mensaje? ¿Qué tenía de tan poderoso este relato que convirtió a cobardes en mártires y a pescadores en predicadores que estremecieron imperios? El libro de los Hechos no es simplemente una crónica antigua. Es una explosión divina que marcó el inicio de un movimiento imparable. Aquí no se trata solo de Pedro y Pablo, sino de cómo el Espíritu Santo transformó a los invisibles en invencibles. Esta historia es peligrosa, intensa y absolutamente verdadera. Prepárate, porque una vez que entres en este relato es imposible salir igual. Cuando todo parecía haber terminado, cuando la cruz había sellado con sangre las esperanzas de los que seguían al Maestro, ocurrió lo que ningún corazón temeroso se atrevía siquiera a imaginar. Jesús resucitó. No fue un susurro místico, no fue una visión aislada, fue una realidad encarnada que transformó el aire, rompió el miedo y encendió la llama de lo eterno en medio de la carne mortal. Durante 40 días, el Cristo resucitado se apareció a sus discípulos, no como un espíritu difuso, sino con cuerpo glorificado, con voz que resonaba como un eco de vida nueva. Les habló, les enseñó, les comió. Cada aparición era una ráfaga de eternidad soplando sobre su fe quebrada. Imagina ese instante. Estás encerrado, con las puertas cerradas por temor, la mente nublada por el dolor, y de pronto, Él está ahí. Su presencia no solo desafía la lógica, desmantela la desesperanza, y entonces, con voz firme, pero cargada de ternura, les dice que no se vayan de Jerusalén, les pide espera, les promete algo más, les promete el Espíritu Santo. Él había vencido la muerte, pero aún quedaba una promesa por cumplir. Jesús no solo resucita, Jesús equipa. Él no deja huérfanos a los suyos, les recuerda las palabras del Padre, las mismas que se tejieron desde los antiguos profetas: dentro de pocos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y en esa frase se condensa el misterio de la transformación, porque lo que viene no es solo un consuelo, no es solo una guía, es poder. Poder divino que vendría a romper cadenas internas, a encender corazones tímidos, a convertir pescadores en proclamadores del reino. Pero aún así, sus discípulos humanos, limitados, preguntan con anhelo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Siguen pensando en el ahora, en el terreno, en lo que pueden controlar. Jesús, con paciencia infinita, les responde que no les toca conocer los tiempos del Padre. Hay cosas que aún deben confiar sin comprender. Y entonces pronuncia una de las declaraciones más poderosas jamás dichas: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. No solo les da una promesa, les da una misión. Serán testigos, no vendedores de ideas, no propagadores de religión, testigos, aquellos que han visto, sentido y vivido al Cristo resucitado. Y en ese momento, mientras sus ojos aún buscaban entender, mientras su piel aún vibraba con las palabras del Maestro, algo indescriptible sucede. Jesús comienza a elevarse. No es una metáfora, no es poesía. Jesús literalmente asciende al cielo ante sus ojos. La gravedad se somete a su gloria. Los cielos se abren. Una nube lo oculta, pero no es una nube cualquiera. Es el velo de lo que es eterno. Es el regreso del Hijo a la gloria que tenía antes de la fundación del mundo. Los discípulos, asombrados, se quedan mirando al cielo, como si esperaran que volviera en ese mismo instante. Y entonces, dos hombres vestidos de blanco, mensajeros celestiales, les preguntan:
¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera. Y ahí está, en una sola frase, la tensión del alma cristiana: mirar hacia arriba, esperar, pero también caminar con propósito mientras se espera. ¿Qué harías tú si hubieras presenciado esa ascensión gloriosa? ¿Seguirías paralizado mirando al cielo? ¿O correrías a cumplir lo que te ha sido encomendado? Los discípulos regresan a Jerusalén. Saben que algo está por venir. No saben cómo, no saben cuándo, pero saben que la promesa del Padre está en camino. Se reúnen en un aposento alto, no están dispersos, están unidos en oración constante, con un corazón latiendo al mismo ritmo. Es una espera activa, una fe que respira unidad. Y en medio de esa atmósfera sagrada surge la necesidad de restaurar lo que se había quebrado. Judas, el traidor, había dejado un vacío, no solo físico, sino espiritual. Había una herida abierta en el grupo. La traición no podía quedar sin redención. Pedro, con voz ahora firme, se levanta y recuerda que todo lo que pasó estaba escrito. Las Escrituras habían hablado de Judas y también del que habría de tomar su lugar. Es aquí donde se escoge a Matías, no por influencia humana, no por política interna, se escoge con oración, con dependencia total de Dios. Ellos presentan dos nombres: José, llamado Barsabás, y Matías, pero no eligen con votos. Claman al cielo: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra a cuál de estos dos has escogido. Y lanzan suertes, no como juego de azar, sino como acto sagrado de confianza. La suerte cae sobre Matías, y él es contado con los 11 apóstoles, no porque fuera el más capacitado, no porque hiciera más milagros, sino porque Dios lo eligió. Este momento nos recuerda que Dios restaura, que donde hubo traición, Él puede levantar fidelidad, que lo que parecía perdido, Él puede renovar, y que su plan sigue, imparable, perfecto, eterno. Jesús ascendió, pero su obra no quedó suspendida en los cielos, fue delegada a sus testigos, a hombres comunes, llenos de debilidades, pero dispuestos a ser llenados con lo divino. La historia de los Hechos no es solo un relato del pasado, es una llama viva que aún arde, es un llamado a cada generación a ser testigo, a ser lleno del Espíritu, a vivir con los ojos en el cielo, pero los pies firmes en la tierra, sembrando esperanza, proclamando vida, esperando el regreso del Rey. ¿Y tú? ¿Estás listo para ser testigo de lo eterno en un mundo que muere por dentro? Y cuando llegó el día de Pentecostés, los cielos se inclinaron sobre la tierra. Era como si el mismo aliento de Dios, aquel que había soplado vida en el barro del Edén, ahora se preparara para entrar con fuerza irresistible en los corazones humanos. 120 personas estaban reunidas en un mismo lugar, no como espectadores, pasivos, sino como vasos vacíos esperando ser llenados con lo eterno. No sabían cómo sucedería, pero lo anhelaban con cada fibra de su ser, y de repente, porque así opera lo divino, rompiendo lo esperado, desbordando las estructuras, vino del cielo un estruendo, no como un simple ruido, sino como un viento, recio, poderoso, envolvente, que llenó toda la casa donde estaban sentados. No era una brisa suave, era un rugido celestial, era la irrupción del reino. Y entonces lo invisible se volvió visible, lenguas repartidas como de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Fuego, no para destruir, sino para purificar, encender, transformar. No era un fuego que se limitaba a arder por fuera, era un fuego que descendía para habitar por dentro. Y todos, absolutamente todos, fueron llenos del Espíritu Santo. No algunos, no los más preparados, no los líderes únicamente, todos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. No eran palabras aprendidas,
Eran sonidos del cielo, códigos del alma, expresiones de lo eterno brotando desde lo más profundo del ser. Las calles de Jerusalén estaban llenas de judíos piadosos venidos de todas las naciones bajo el cielo, peregrinos reunidos para la fiesta, pero sin saber que estaban a punto de presenciar el inicio de una nueva era. Cuando oyeron aquel estruendo, se agolparon, y cada uno los oía hablar en su propia lengua. Se asombraban, se maravillaban, decían, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto, y de las regiones de Libia, y visitantes de Roma, cretenses y árabes, todos los oían hablar de las maravillas de Dios en su propio idioma. ¿Alguna vez has sentido que Dios te habla directamente en el lenguaje de tu alma, sin necesidad de traducción, sin filtros ni barreras? Pero no todos creyeron. Algunos, burlándose, dijeron, están llenos de mosto, porque cuando el espíritu se mueve, siempre habrá quienes intenten racionalizar lo divino, domesticar el misterio, reducir lo sobrenatural a una burla. Entonces, Pedro, el mismo que había negado al Maestro, el mismo que había sido quebrado por el miedo, se levantó con los 11, no se escondió, no retrocedió. Su voz, antes temblorosa, ahora resonaba como una trompeta de fuego. Alzó su voz y habló con poder. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Lo que antes era un pescador temeroso, ahora era un testigo encendido. Estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro no solo defiende, él interpreta. Él conecta lo que sucede con lo que fue prometido. Él revela que ese momento no es una interrupción aleatoria, sino el cumplimiento exacto del plan eterno. Habla de Joel, habla de David, habla de Jesús. Y entonces lo dice con claridad cortante, con palabras que penetran como espada. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro no suaviza la verdad, él la proclama, no con acusación, sino con convicción. Y añade con fuego en la voz y gloria en los ojos, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, algo se rompió dentro de ellos. No fue una simple emoción. Fue una convicción que traspasó sus corazones como rayo. Fueron compungidos de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es la pregunta que nace cuando la luz de la verdad desciende con poder. No buscan escapar, no buscan justificar, buscan redención. Pedro sin rodeos les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La promesa no era solo para ellos, Pedro lo deja claro, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ese día no fue un movimiento aislado. Fue una explosión de salvación, una multiplicación divina. Fueron añadidas unas 3,000 almas, no por estrategias humanas, no por manipulación emocional, sino por la acción poderosa del Espíritu a través de una palabra ungida. 3,000 personas pasaron de muerte a vida en un solo día,
3.000 corazones fueron alcanzados por la llama viva del Espíritu. 3.000 historias fueron redimidas por la gracia. Y lo más asombroso no fue solo la cantidad, sino la transformación profunda que ocurrió en ellos. Ya no eran simples asistentes a una fiesta, ahora eran parte del cuerpo vivo de Cristo. La iglesia había nacido, no en un templo hecho por manos de hombres, sino en el fuego del Espíritu y en la sangre del Cordero. Pentecostés no fue un evento para admirar, fue el inicio de una revolución eterna. ¿Qué pasaría si ese mismo fuego descendiera hoy sobre tu vida? Y mientras el Espíritu seguía obrando con poder, la comunidad de creyentes comenzó a vivir una realidad completamente distinta a lo que el mundo conocía. Ya no eran solo individuos unidos por una creencia, eran un cuerpo, un organismo vivo guiado por una misma fe, un mismo espíritu, un mismo amor. Vivían juntos, compartían todo, no por obligación, sino por una llama interna que los impulsaba a ver al otro como una extensión de sí mismos. El egoísmo desaparecía frente a la generosidad radical. Cada necesidad encontraba respuesta en el corazón de un hermano. Vendían sus propiedades y posesiones y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. No lo hacían como gesto de caridad, sino como expresión pura de unidad. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partían el pan en los hogares, comiendo con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios. Vivían en un estado de asombro constante. Cada día era un milagro, cada encuentro, una chispa del cielo. La iglesia no era un evento. Era vida en movimiento, era comunión encarnada, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. No por campañas, no por marketing espiritual, sino por el testimonio ardiente de una comunidad que brillaba con el fuego del Espíritu. Y los apóstoles, llenos de poder, realizaban señales y maravillas que no podían ser ignoradas. No eran espectáculos, eran manifestaciones del reino. Las manos que antes eran torpes por la pesca, ahora eran instrumentos del cielo. Las calles eran testigos de lo sobrenatural. Los enfermos eran sanados, los demonios huían, las cadenas se rompían, y el temor de Dios se apoderaba de todos. No un miedo paralizante, sino una reverencia profunda por la presencia palpable de lo divino. Entre todos ellos, Pedro y Juan destacaban no por sus habilidades humanas, sino por la autoridad que descansaba sobre ellos. Un día, subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. No iban a buscar reconocimiento, iban a adorar. Y en la puerta del templo, la llamada Hermosa, estaba un hombre cojo de nacimiento. Cada día lo ponían allí para pedir limosna. Era su rutina, su forma de sobrevivir. No conocía otro destino que depender de la compasión ajena. Cuando vio a Pedro y a Juan, les pidió una limosna, tal vez con la mirada baja, tal vez ya sin esperanza. Pero Pedro, fijando en él los ojos, junto con Juan, le dijo: «Míranos». El cojo alzó la vista, esperando unas monedas, pero recibió algo que cambiaría su historia. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, lo levantó. Y al instante sus pies y tobillos se afirmaron. No fue un proceso, fue un milagro. Se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Las personas lo reconocían. Sabían que era el mismo que mendigaba a la puerta. El asombro y la admiración se apoderaron de todos. No podían entender cómo era posible, pero era real. Estaban delante de una intervención directa del cielo. Y mientras el pueblo corría hacia ellos, Pedro aprovechó el momento no para glorificarse, sino para señalar hacia lo alto.
¿Por qué nos miran como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Y entonces, una vez más, el mensaje fue claro. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pedro no edulcora las palabras. Habla con la verdad cruda y viva. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El poder no venía de ellos, venía del nombre de Jesús, y, por la fe en ese nombre, este hombre que ahora salta ante sus ojos había sido sanado. Pedro no se detiene ahí. Les habla del arrepentimiento, de la oportunidad de comenzar de nuevo. Les recuerda las profecías, les dice que Cristo debía padecer, que todo lo dicho por los profetas se había cumplido. Les suplica, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y en medio de tanta gloria llegó también la oposición. Los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, al oír a Pedro y a Juan enseñar al pueblo y anunciar la resurrección de entre los muertos, se indignaron. No podían soportar que la verdad se hiciera carne ante sus ojos sin que pudieran controlarla. Así que los prendieron y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero la palabra ya había sembrado vida. Muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, y el número de los hombres llegó a ser como 5,000. Lo que intentaban detener se multiplicaba. Al día siguiente los llevaron ante el concilio. Los principales sacerdotes, ancianos y escribas estaban reunidos. También estaba el sumo sacerdote Anás, con Caifás, Juan, Alejandro y todos los de la familia sacerdotal. Les preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió sin temblar, jefes del pueblo y ancianos de Israel, si se nos examina hoy por causa de un beneficio hecho a un hombre enfermo y de cómo éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. No solo proclamó el nombre de Jesús, declaró que fuera de él no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los líderes religiosos se maravillaron. Veían el valor de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, y reconocían que habían estado con Jesús. Ese era el sello, esa era la diferencia. Y viendo al hombre que había sido sanado, no podían decir nada en contra. Les ordenaron salir del concilio y deliberaron entre ellos. Querían impedir que se siguiera hablando en ese nombre. Pero, ¿cómo negar lo evidente? El milagro era real. Así que los amenazaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron con firmeza, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿No es impactante cómo la oposición no silencia la verdad, sino que la afina, la fortalece, la lanza con más poder aún? Después de ser amenazados, fueron a los suyos y contaron todo, y todos, unánimes, alzaron su voz a Dios. No pidieron protección, no pidieron descanso. Oraron para que el Señor les concediera hablar su palabra con valentía, mientras Él extendía su mano para que se hicieran sanidades, señales y prodigios en el nombre de Jesús. Y cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban tembló, literalmente, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En medio de la persecución, la llama crecía.
¿Cómo responderías tú si el fuego del Espíritu te llenara en medio de tus propias tormentas? En medio del avivamiento que estremecía Jerusalén, mientras el poder del Espíritu seguía manifestándose con señales, prodigios y un crecimiento imparable de la comunidad de creyentes, un suceso se alzó como advertencia divina. Un hombre llamado Ananías, junto a su esposa Safira, vendió una propiedad, como muchos otros lo habían hecho movidos por la generosidad del Espíritu. Pero a diferencia de los demás, Ananías, con el consentimiento de Safira, retuvo parte del precio de la venta, trayendo solo una parte a los pies de los apóstoles, fingiendo haber entregado todo. No fue un simple error financiero. Fue un engaño consciente, una hipocresía disfrazada de santidad. Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo confrontó con palabras que helaron el aire. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Acaso no te pertenecía antes de venderla? Y una vez vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En ese instante, Ananías cayó al suelo y expiró. Un juicio, inmediato, severo, irrefutable. El temor se apoderó de todos los que oyeron. No era un culto simbólico, era la presencia real y santa del Altísimo. 3 horas después, Safira llegó sin saber lo ocurrido. Pedro le preguntó si aquel era el precio por el que habían vendido la propiedad. Ella, aún dentro del acuerdo secreto, mintió. Pedro le dijo: ¿Cómo pudisteis acordaros para tentar al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta, y te sacarán a ti. Al instante, ella también cayó muerta. Y entraron los jóvenes, la hallaron sin vida, y la sepultaron junto a su esposo. El temor de Dios se esparció con fuerza, no solo entre los creyentes, sino en toda Jerusalén. Era un llamado a la pureza, la verdad, a no jugar con lo sagrado. El Espíritu no es una atmósfera, es una persona santa que no puede ser burlada. Y a pesar de este juicio impactante, o quizás por causa de él, el poder de Dios se multiplicó aún más. Por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y maravillas en el pueblo. Todos se reunían unánimes en el pórtico de Salomón. Había una unidad sobrenatural, una armonía que ningún sistema humano podía replicar. Ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos a la ligera, pero el pueblo los tenía en gran estima, y los que creían en el Señor aumentaban más. Una multitud de hombres y mujeres. La ciudad estaba siendo sacudida. Sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. No era superstición, era fe encarnada en una atmósfera cargada de gloria. También de las ciudades vecinas venía mucha gente a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus impuros, y todos eran sanados. Todos, no algunos, no los más dignos, todos. La autoridad del nombre de Jesús se extendía como un río imparable, rompiendo muros de incredulidad, de enfermedad, de opresión. Pero cuanto más brillaba la luz, más se agitaban las tinieblas. Entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, la secta de los saduceos, y se llenaron de celos. No podían soportar que el mensaje que ellos habían intentado suprimir floreciera con tal poder. Así que arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero de noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los sacó, diciéndoles: «Id, y puestos en pie en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida». No les dijo que huyeran, no les dio una estrategia de escape, les dio una orden directa: sigan predicando, y al amanecer obedecieron.
volvieron al templo y comenzaron a enseñar. Mientras tanto, los líderes religiosos, sin saber lo que había ocurrido, convocaban al concilio para juzgarlos. Enviaron a traer a los prisioneros, pero los guardias, al llegar a la cárcel, encontraron las puertas cerradas con seguridad y a los guardias afuera. Pero dentro no había nadie. Al oír esto, los líderes quedaron perplejos, preguntándose qué pasaría ahora. Entonces alguien vino y les dijo: «Mirad, los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo». El escándalo era inevitable. Los oficiales fueron a traerlos, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron ante el concilio, el sumo sacerdote les reprochó: «¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre». Pero Pedro y los apóstoles respondieron con una de las frases más poderosas del libro de los Hechos: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». No había negociación, no había miedo, había una convicción ardiendo. Proclamaron que el Dios de sus padres había resucitado a Jesús, a quien ellos mataron colgándolo en un madero, y que Dios lo había exaltado como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Al oír esto, se enfurecieron y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley muy respetado, se levantó en medio del concilio. Mandó sacar a los apóstoles por un momento y les dijo: «Varones israelitas, mirad lo que vais a hacer con estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y se le unieron como 400 hombres, pero fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Después de éste se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucha gente, pero también pereció, y todos sus seguidores fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se destruirá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios». Sus palabras calaron hondo. Y aunque azotaron a los apóstoles antes de soltarlos, estos salieron gozosos de la presencia del concilio por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesús. Y no cesaban cada día en el templo y por las casas de enseñar y predicar a Jesucristo. Y mientras la iglesia crecía en número y poder, también surgieron nuevas necesidades. En aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Los apóstoles entendieron que no podían descuidar la oración y el ministerio de la palabra para atender esas demandas. Así que convocaron a la multitud y dijeron: «Buscad entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo». La propuesta agradó a toda la congregación. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles, quienes, después de orar, les impusieron las manos. Y la palabra de Dios crecía. El número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Aún muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿No es asombroso cómo Dios levanta a hombres comunes, llenos del Espíritu, para marcar generaciones enteras? Esteban, lleno del Espíritu Santo, había
sido escogido no solo para servir mesas, sino para manifestar la gloria de Dios con sabiduría, poder y una fe inquebrantable. Su vida era un altar encendido, y su voz una llama que quemaba las mentiras religiosas de su época. Se alzó con valentía frente al concilio, el Sanedrín, no para defenderse sino para testificar. Comenzó su discurso recordando la historia de Israel, no como una narrativa distante, sino como un espejo ardiente que revelaba el patrón trágico de resistencia a la voluntad de Dios. Desde Abraham hasta Moisés, desde el tabernáculo hasta el templo, Esteban expuso cómo una y otra vez el pueblo había rechazado a los enviados de Dios, y al llegar al clímax de su mensaje, no tembló ni titubeó. Les dijo: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. No era solo una acusación, era un acto de fuego sagrado, una espada que dividía verdad de mentira, luz de oscuridad. Al oír estas palabras, los líderes religiosos se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu, levantó sus ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra del Padre. No sentado, como se representa usualmente al Cristo exaltado, sino de pie, como quien recibe con honor a su mártir fiel, y exclamó: «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Entonces ellos gritaron a gran voz, se taparon los oídos y arremetieron contra él unánimes. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras las piedras llovían sobre su cuerpo, Esteban oraba: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y habiendo dicho esto, durmió. Su sangre, como la de Abel, clamaba desde la tierra, pero no por venganza, sino por redención. ¿Alguna vez sentiste ese fuego en el alma que te hace preferir la verdad, aunque duela, antes que una vida cómoda sin propósito? Y allí estaba Saulo, aquel joven fariseo brillante, apasionado por las tradiciones de sus padres, testigo del asesinato de Esteban, y no solo testigo, aprobándolo. Esa escena quedó marcada en su alma como una herida ardiente, aunque en ese momento no lo supiera. Desde ese día, una gran persecución se desató contra la iglesia en Jerusalén. Los creyentes, hasta entonces unidos en un solo lugar, fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, pero no huyeron en silencio, no se escondieron con temor. Fueron como semillas lanzadas por el viento del Espíritu, llevando con ellos el mensaje del reino. Los apóstoles permanecieron en Jerusalén, y hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, sin embargo, respirando aún amenazas y muerte, entraba casa por casa arrastrando a hombres y mujeres, entregándolos a la cárcel. Pero lo que parecía una tragedia era, en realidad, parte del diseño divino. La persecución no detuvo el Evangelio, lo expandió. La sangre del mártir fue el abono de una cosecha imparable. Entre los dispersos estaba Felipe, uno de los 7 diáconos como Esteban. No era un apóstol, pero sí un hombre lleno del Espíritu. Fue a la ciudad de Samaria y allí predicó a Cristo. Samaria, tierra despreciada por los judíos, fue tocada por el fuego del Evangelio.
Las multitudes escuchaban unánimes lo que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, éstos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que hubo gran gozo en aquella ciudad. La oscuridad fue quebrada. El reino de Dios irrumpió con poder. En medio de ese mover se encontraba un hombre llamado Simón, que antes practicaba la magia y había asombrado al pueblo, diciéndose ser alguien grande. Todos lo respetaban, desde el menor hasta el mayor, diciendo: «Este es el gran poder de Dios». Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino y del nombre de Jesús, hombres y mujeres fueron bautizados. Incluso Simón creyó, se bautizó y seguía a Felipe, maravillado de los milagros que veía. Jerusalén temblaba, pero Samaria ardía de vida. Cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu. Simón, al ver que por la imposición de manos se daba el Espíritu, ofreció dinero diciendo: «Dadme también a mí este poder». Pero Pedro lo reprendió con firmeza: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios». Le llamó al arrepentimiento, y Simón, temblando, pidió oración para que nada de lo dicho viniera sobre él. La presencia del Espíritu no es para exhibición, es para transformación. Después de esto, un ángel del Señor habló a Felipe, diciéndole: «Levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Sin preguntar, sin resistirse, Felipe obedeció. En ese camino encontró a un eunuco etíope, alto funcionario de Candace, reina de Etiopía, encargado de todo su tesoro. Había ido a Jerusalén para adorar, y volvía leyendo al profeta Isaías en su carro. El Espíritu dijo a Felipe: «Acércate y júntate a ese carro». Felipe corrió y le oyó leer: «Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca». Entonces le preguntó: «¿Entiendes lo que lees?». Y el eunuco respondió: «¿Cómo podré si alguien no me guía?». Invita a Felipe a subir al carro, y desde esa escritura, él le anuncia a Jesús. Le habló del Mesías sufriente, del Salvador crucificado y resucitado, del amor que trasciende fronteras y rompe barreras. Al llegar a cierto lugar con agua, el eunuco dijo: «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Felipe respondió: «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y él dijo: «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Mandó detener el carro, y ambos descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron, el Espíritu arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, pero siguió su camino gozoso. Una nación entera fue tocada por el fuego de Dios en el corazón de un solo hombre. Dios no necesita grandes multitudes para empezar una revolución. Solo busca corazones dispuestos a ir al desierto si Él lo dice, a predicar aunque sea a uno, a obedecer aunque no entiendan todo el plan. Y mientras Felipe fue hallado en Azoto y pasaba anunciando el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea, el fuego seguía expandiéndose. La iglesia perseguida era ahora la iglesia imparable. Lo que comenzó con piedras lanzadas contra Esteban se convirtió en llamas que tocaron África, Samaria, Judea y cada rincón por donde caminaban los que llevaban la llama del Cordero. Saulo
respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, no descansaba. Su celo lo consumía, su pasión por defender la ley de sus padres lo llevaba por caminos oscuros, convencido de que perseguía herejes, cuando en realidad perseguía al mismo Dios. Su corazón ardía de religiosidad, pero estaba ciego a la verdad. Así fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con la intención de que si hallaba a algunos seguidores del camino, tanto hombres como mujeres, pudiera llevarlos atados a Jerusalén. Pero Dios tenía otros planes. Cuando se acercaba a Damasco, de repente lo envolvió un resplandor de luz del cielo, no una luz común, sino una gloria que atravesaba la carne, los huesos y el alma. Saulo cayó a tierra, su mundo se detuvo, su fuerza se quebró, y una voz, más poderosa que el trueno, más dulce que el río, le habló: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él temblando respondió: «¿Quién eres, Señor?» Y oyó: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». No fue una acusación vacía, fue una revelación. Jesús no estaba muerto. Jesús era glorioso, vivo, y lo confrontaba con ternura y poder. Saulo, ciego por la luz, no pudo ver por 3 días. Fue llevado de la mano a Damasco, sin comer ni beber. Durante esos días, el silencio lo envolvió. El que antes discutía con fariseos y gritaba contra los cristianos, ahora solo podía escuchar. En su interior, algo se rompía y algo nacía. Todo lo que pensaba saber se desmoronaba. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Un momento en el que todo en lo que creías se sacude y la verdad golpea tu alma como un río imparable. En esa misma ciudad, un discípulo llamado Ananías oraba. Era un hombre justo, temeroso de Dios, y conocía la fama de Saulo. Pero el Señor le habló en visión: «Ananías». Y él respondió: «Heme aquí, Señor». Entonces el Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle llamada Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista». Ananías dudó. Sabía quién era Saulo, lo que había hecho, los estragos en Jerusalén, las amenazas, las cadenas, el dolor. Pero el Señor le dijo: «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Ananías obedeció. Entró en la casa, puso sus manos sobre Saulo y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y al instante cayeron de sus ojos como escamas, y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Comió, cobró fuerzas y se quedó con los discípulos en Damasco. Allí comenzó el milagro. La bestia se hizo siervo, el perseguidor se hizo predicador. Desde el primer día, Saulo no esperó. Comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Los que lo oían se asombraban, diciendo: «¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y ha venido aquí para llevarlos presos ante los principales sacerdotes». Pero Saulo se fortalecía más y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Su boca, que antes lanzaba juicios, ahora proclamaba la verdad. Sus palabras no eran teoría ni doctrina seca, sino fuego. El mismo fuego que lo había cegado, ahora ardía dentro de él. La transformación era total. No fue un cambio externo, fue una resurrección interna. De las cenizas de su orgullo emergió un hombre nuevo, con un mensaje eterno. Y la ciudad lo sabía.
El infierno lo sentía. Algo había cambiado. Para siempre. Pedro estaba en la azotea de una casa en Jope, buscando un momento de intimidad con Dios mientras el hambre tocaba a su estómago. Pero lo que el cielo estaba por servirle no era alimento para el cuerpo, sino un banquete de revelación que sacudiría su mente y su teología. Mientras oraba, cayó en éxtasis y los cielos se abrieron. Una visión descendió como un gran lienzo que bajaba del cielo por sus 4 puntas, y dentro de él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves, animales, considerados impuros, despreciados según la ley mosaica. Entonces una voz le habló con autoridad y ternura. «Levántate, Pedro, mata y come». La respuesta de Pedro fue inmediata, casi instintiva, teñida por años de tradición. «Señor, no, porque jamás he comido cosa común o inmunda». Pero la voz le respondió: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esto sucedió 3 veces, como si el cielo repitiera el mensaje hasta romper las cadenas invisibles de la religión. Y el lienzo fue recogido al cielo. Pedro quedó perplejo, confundido, abrumado. Lo que acababa de ver no era una invitación a cambiar su dieta, sino su corazón. Era una ruptura con las fronteras que el hombre había levantado entre lo sagrado y lo despreciado, entre nosotros y ellos. ¿Cuántas veces nos también colocamos límites ao mover de Deus, rotulando pessoas como indignas cuando o céu já decidiu chamá-las por nome? Mientras Pedro meditaba, llegaron 3 hombres enviados por Cornelio, un centurión romano. Cornelio era gentil, pero su corazón ardía por el Dios de Israel. Era piadoso, temeroso de Dios, dadivoso con los pobres y oraba constantemente. Y un ángel se le había aparecido diciéndole que enviara por Pedro. Al día siguiente, Pedro fue con ellos, guiado por el Espíritu. Al entrar en la casa de Cornelio, lo primero que ocurrió fue una escena impensable. Cornelio se postró ante Pedro, pero Pedro lo levantó diciendo: «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Luego, rodeado de muchos gentiles reunidos, Pedro comenzó a comprender la visión. Dijo: «Vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo». Entonces comenzó a predicar a Cristo. Habló de Jesús de Nazaret, ungido por Dios, que pasó haciendo bienes y sanando a los oprimidos, y que fue crucificado, pero resucitó al 3er día. Mientras aún hablaba, el cielo interrumpió el sermón con poder. El Espíritu Santo descendió sobre todos los que oían la palabra, gentiles, no circuncidados, no judíos, pero llenos del mismo Espíritu. Comenzaron a hablar en lenguas y glorificar a Dios. Pedro y los que lo acompañaban quedaron atónitos. El mismo derramamiento que había ocurrido en Pentecostés ahora se manifestaba en aquellos que antes eran considerados indignos. Entonces Pedro dijo: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. La inclusión de los gentiles no fue una estrategia, fue un acto soberano del Espíritu. No fue el fruto de una votación humana, sino de una visita divina. Dios se movía más allá de las fronteras humanas, tocando corazones en Roma, en Cesarea, en los márgenes. Pero esta inclusión provocó tensión en Jerusalén. Cuando Pedro regresó, fue confrontado por los de la circuncisión. «Has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos». Pedro, con humildad, narró lo sucedido, desde la visión en Jope hasta el derramamiento del Espíritu en casa de Cornelio, y concluyó con una pregunta que rompía todo orgullo. Si Dios les dio el mismo don que a nosotros, que creemos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios?
Al oír esto, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. En ese momento, las semillas del Concilio de Jerusalén comenzaron a germinar. Lo que hasta entonces había sido un movimiento dentro del judaísmo se preparaba para volverse un río imparable hacia todas las naciones. La Iglesia empezó a expandirse más allá de su zona de confort, hacia territorios culturales, étnicos y espirituales desconocidos. Antioquía se convirtió en un nuevo epicentro. Allí, por primera vez, a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos. Las barreras se rompían. El Evangelio no era propiedad de una nación, era una llama universal. Pedro, que había caminado con Jesús, ahora comprendía que lo que el Maestro había comenzado a sembrar junto a samaritanos, mujeres, niños y pecadores, se manifestaba ahora con mayor fuerza. Todos son bienvenidos a la mesa del reino. La sangre de Cristo no fue derramada para unos pocos, sino para el mundo. Y lo que antes parecía impuro, ahora era redimido por gracia. Lo que era extranjero se volvía parte de la familia. Lo que era distante ahora era llamado hijo. Porque en Cristo no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Todos somos uno. El Concilio de Jerusalén sería el lugar donde esta verdad se confirmaría. Pero ya el Espíritu había hablado. La Iglesia no volvería a ser la misma. En el corazón palpitante del libro de los Hechos emerge una figura inquebrantable, marcada por un fuego que arde más allá de la lógica humana. Pablo, el apóstol transformado por una visión, un encuentro, una misión. No fue un viaje ni dos, sino 3 travesías intensas, cargadas de milagros, lágrimas, persecuciones, palabras que cortaban como espadas y señales que estremecían a ciudades enteras. En cada paso, Pablo dejaba una estela de eternidad, no en monumentos de piedra, sino en corazones atravesados por la verdad. Su primer viaje misionero comienza desde Antioquía, impulsado por el Espíritu Santo. No fue una estrategia humana, ni una decisión pragmática. Fue un envío celestial. Junto a Bernabé navegó hacia Chipre, luego a Panfilia, Pisidia y Licaonia. Allí, en ciudades como Listra, Derbe e Iconio, la semilla fue plantada entre gentiles y muchas veces regada con sangre. En Listra, después de sanar a un hombre cojo de nacimiento, las multitudes lo adoraron como a un dios, pero pronto, por la manipulación de algunos judíos, fue apedreado hasta casi morir. ¿Cómo puede alguien levantarse después de eso? ¿Cómo puede alguien seguir predicando después de que la muerte le roza la piel? El amor que lo empujaba no era natural, era sobrenatural. Era una locura santa que lo hacía volver a ciudades de donde apenas había escapado con vida. Y en esas mismas ciudades nacían comunidades, iglesias que resistían en medio del caos, cuerpos reunidos no por costumbre, sino por un fuego común, por un Salvador crucificado y resucitado. En su segundo viaje, la historia se intensifica. Pablo ya no va solo. Silas lo acompaña, luego se une Timoteo y más adelante el mismo Lucas, autor de los Hechos, se suma, escribiendo desde dentro lo que sus ojos presenciaban. Este viaje no solo es geográfico, es espiritual, es una conquista invisible. Desde Asia hasta Europa, el Evangelio traspasa continentes. En Filipos, una comerciante llamada Lidia abre su corazón y su casa. El primer corazón europeo que se rinde ante el Mesías. Allí también una joven poseída es liberada, y por causa de esa libertad, Pablo y Silas son azotados y encarcelados. Pero incluso en la prisión no hay quejas, no hay lamentos, hay cantos. En la medianoche, las cadenas se sueltan, los muros tiemblan, y el carcelero, testigo de lo imposible, cae rendido pidiendo salvación. ¿Qué tipo de fe canta en medio del dolor?
¿Qué tipo de espíritu canta mientras sangra? En Tesalónica y Berea se enfrentan tanto a la nobleza de mente como a la violencia de quienes se niegan a perder el control. En Atenas, Pablo sube al Areópago. No hay milagros visibles allí, pero sí un discurso que trasciende culturas. Habla del Dios desconocido, de uno que no habita en templos hechos por manos humanas. Habla con razón y pasión, con firmeza y ternura. Y algunos se burlan, pero otros creen, y una semilla eterna queda plantada en el corazón intelectual del mundo antiguo. En Corinto permanece 1 año y medio, fundando una iglesia en medio de una ciudad corrompida por el placer. Allí, entre prostitutas y comerciantes, entre filósofos y navegantes, la gracia florece como un milagro cotidiano. ¿Alguna vez has sentido que Dios te llama a hablar donde parece imposible que te escuchen? El tercer viaje es quizá el más profundo, no por las distancias recorridas, sino por la intensidad emocional que lo impregna. Pablo regresa a las mismas iglesias que fundó, fortaleciendo a los discípulos, corrigiendo errores, llorando con ellos, orando con ellos. En Éfeso, el poder se desata. Milagros extraordinarios suceden al punto que pañuelos y delantales tocados por Pablo sanan a los enfermos. Exorcistas ambulantes intentan imitarlo, pero son vencidos por los demonios que reconocen a Jesús y a Pablo, pero no a ellos. El temor de Dios cae sobre la ciudad y muchos queman públicamente sus libros de hechicería. La luz no negocia con la oscuridad. En medio de ese avivamiento la oposición estalla. Los artesanos de ídolos se levantan porque el mensaje del Evangelio amenaza su economía. El reino de los cielos no entra en una ciudad sin sacudir sus cimientos. En este punto, Pablo ya no es simplemente un misionero. Es un padre espiritual, un intercesor, un hombre que llora por sus hijos en la fe, que sabe que el camino de la cruz no termina en aplausos, sino en entrega total. En Mileto, reúne a los ancianos de Éfeso y les habla con lágrimas. Les advierte de lobos disfrazados de ovejas, les recuerda que por 3 años no cesó de amonestarles día y noche. No busca fama ni oro. Su única ambición es terminar la carrera con fidelidad, y cuando anuncia que no volverán a verlo, se abrazan, lloran, se despiden como quien deja ir a alguien hacia la muerte, porque todos sabían que lo que venía sería fuego, y Pablo no lo rehúye. Él sabe que el Espíritu le advierte en cada ciudad que prisiones y tribulaciones le esperan, pero afirma: ninguna de estas cosas me mueve. ¿Qué te mueve a ti? ¿La comodidad o la cruz? ¿El aplauso o la verdad? El legado de estos 3 viajes no son rutas ni mapas. Son vidas transformadas, iglesias vivas en medio de imperios corruptos, señales que aún hoy nos hablan. Pablo no fue un turista espiritual, fue un arquitecto del reino, un sembrador incansable, un testigo del Cristo resucitado que trastornó al mundo con la locura de la predicación. Y lo más poderoso es que este mismo fuego aún está disponible para quien se atreva a vivir no por vista, sino por fe. Mientras el sol ardía sobre los muros antiguos de Jerusalén, una multitud se agitaba con furia y confusión. Gritos, empujones, rostros llenos de ira y otros de desconcierto rodeaban al apóstol Pablo. ¿Qué había hecho este hombre para provocar tal caos? Acusado injustamente, arrastrado por el fervor religioso de aquellos que no soportaban escuchar la verdad que salía de sus labios, Pablo fue arrestado en el mismo corazón de la ciudad santa, no por crímenes comunes, sino por predicar un mensaje que removía los cimientos de la religiosidad vacía. En medio del tumulto, los soldados romanos lo tomaron bajo custodia, no como culpable, sino como prisionero de una causa que el mundo aún no comprendía. Encadenado, pero con la frente en alto, Pablo no buscaba defenderse por orgullo,
sino por la esperanza que había nacido en su interior desde aquel encuentro en el camino a Damasco. Tras su arresto, fue llevado ante el gobernador, Félix. Allí, con voz firme y mirada decidida, Pablo no imploró por libertad ni se excusó por sus actos. Habló de justicia, de dominio propio y del juicio venidero. Sus palabras no eran solo defensas legales, sino verdades espirituales que perforaban corazones. Félix, al escucharle, sintió temor. Un temblor interno que muchos sienten al ser confrontados con la luz. Pero el poder, la codicia y la conveniencia lo mantuvieron indiferente. Mantuvo a Pablo preso, esperando quizás un soborno, quizás una oportunidad política. Pasaron 2 años, y un nuevo gobernador, Festo, tomó el cargo. Una vez más, Pablo fue llamado a hablar. Nuevamente, no se defendió a sí mismo, sino al mensaje que ardía en su ser. Y cuando Festo lo acusó de estar loco, Pablo respondió, con una claridad y cordura que solo un hombre, lleno de la verdad, podía poseer. Luego vino el rey Agripa. En una audiencia solemne, cargada de tensión y expectativa, Pablo relató su transformación. Habló de su pasado como perseguidor, de su encuentro con la gloria de Cristo y del llamado que lo había cambiado todo. En ese momento no era Pablo el prisionero, sino todos los presentes quienes estaban cautivos de una verdad que desafiaba sus estructuras. Agripa, impresionado, reconoció que aquel hombre no merecía muerte ni prisión. ¿Alguna vez has sentido que la verdad te sacude por dentro, como si una parte de ti despertara de un sueño largo? Durante todo este proceso, Pablo ejerció su derecho como ciudadano romano y apeló a César. Así comenzó el viaje hacia Roma. Pero el camino no fue fácil. Embarcados en una travesía peligrosa, enfrentaron tormentas que ponían en riesgo no solo la embarcación, sino cada vida a bordo. En medio del mar embravecido, mientras los vientos golpeaban con furia y la esperanza parecía naufragar junto con la nave, Pablo se levantó, no con órdenes náuticas, sino con palabras de aliento. Un ángel del Señor se le había aparecido, asegurándole que debía llegar a Roma y que nadie perdería la vida. En la oscuridad del temor, su voz fue un faro. El barco finalmente naufragó en la isla de Malta. Aunque golpeados por las olas, todos sobrevivieron. Allí, Pablo no se detuvo. Sanó enfermos, predicó con poder y dejó una huella en la isla. Ni la tempestad ni las cadenas pudieron silenciar su misión. Finalmente llegó a Roma, no como un criminal, sino como un mensajero. Aunque bajo arresto domiciliario, Pablo recibía a todos los que venían a él. En esa casa alquilada, encadenado a un soldado, escribió cartas que aún hoy conmueven, instruyen y transforman. Hablaba del reino de Dios, de la gracia, del amor inquebrantable de Cristo. Su prisión no fue un límite, sino una plataforma. Su confinamiento no fue el fin, sino un nuevo comienzo. Roma, el centro del poder mundial, escuchó desde sus entrañas la voz de un hombre que no buscaba gloria ni riqueza, sino que todos conocieran la verdad que lo había liberado. Cada palabra suya era un eco de eternidad, un llamado a despertar, a vivir con propósito y pasión, porque incluso en cadenas Pablo era libre, porque el espíritu que lo guiaba no conoce muros, ni grilletes, ni silencio. Y así, el libro de los Hechos cierra, no con un final, sino con una puerta abierta. Porque la historia de la Iglesia, del Evangelio, del Reino, sigue escribiéndose en cada corazón que, como Pablo, decide creer, hablar y vivir con una fe que no se rinde, ni ante tribunales, ni ante tormentas, ni ante imperios. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que sigas este canal, le des like y compartas este video. Así ayudas a que más personas conozcan esta verdad que transforma.
Y si te gustó este contenido, hay mucho más esperando por ti aquí en el canal. Sigue explorando los videos sobre el Nuevo Testamento y permite que la palabra siga hablando a tu alma. Que el Dios de paz te acompañe, que su gracia te abrace y que su voz siga guiando tus pasos. Dios te bendiga. Amén.